En este video quisiera revisar y repasar los principales supuestos y las principales consideraciones que hay que tener cuando utilizamos los métodos llamados métodos basados en descuento de flujos de efectivo para valorar empresas. Y quisiera comenzar diciendo en qué consisten estos métodos. Bueno, estos métodos consisten en estimar los flujos de efectivo que la empresa va a producir hacia futuro para luego descontarlos a una tasa apropiada según el riesgo asociado con esos flujos y encontrar así el valor de la compañía o de la empresa en marcha. Formalmente, ¿qué es lo que queremos decir? Bueno, lo que queremos decir es que vamos a estimar los flujos de caja hacia futuro que la empresa va a producir a sus dueños, por ejemplo, además de un cierto valor terminal en el año N, porque vamos a estimar flujos de caja típicamente hasta el año N. Después del año N, pues se asume que la empresa sigue en marcha. Y no es que los flujos a partir de ese momento son cero, nos obligamos a estimar un cierto valor residual, que muchas veces es importante en la valoración de las empresas, ciertamente, en empresas en marcha, y después de que hemos estimado todos esos flujos de caja, pues los traemos a su equivalente en valor presente, los descontamos a una cierta tasa K, por supuesto el del primer año o el del primer periodo a la 1, el del segundo año o el segundo periodo, pues lo descontamos 2 periodos, y el del año N, pues lo descontamos N periodos. Traemos todo eso a valor presente y de esa forma encontramos el valor equivalente en valor presente de esos flujos de caja que a los dueños de la compañía les va a producir ser dueños de esa empresa hacia futuro. Desde el punto de vista teórico tiene todo el sentido del mundo. Esa debiera ser la forma en que valoramos activos en general, empresas entre ellas, pues estimamos los flujos de beneficios, en este caso flujos de caja que ese activo le va a producir, en este caso una empresa, las traemos a valor presente a una tasa apropiada acá, y eso debiera ser el valor que estamos dispuestos a pagar por ella en ese momento, por ese activo. El problema es que para poder hacer ese procedimiento deben estimarse tres cosas. Aunque en la teoría tiene todo el sentido del mundo, en la práctica hay tres problemas en la práctica con esa forma de tratar de estimar el valor de las compañías. Primero, deben encontrarse los flujos de caja esperados hacia futuro hasta un cierto año N, y eso significa estimar hacia futuro lo que podrán ser precios y costos y demás. No es sencillo estimar cuánto van a valer las cosas ni cuáles van a ser los costos de las cosas o los gastos en un futuro. En los primeros años pues podrá ser más fácil, pero en la medida que nos alejamos en el horizonte de análisis, pues obviamente va a ser más y más difícil. En segundo lugar, hay que estimar el valor terminal de la empresa en un cierto año N, valor que muchas veces aproximamos con alguna perpetuidad o algo así, ya voy a hablar de ello, que obviamente no es nada sencillo de hacer, especialmente si estamos N años en el futuro, pues lo aproximamos de alguna forma con algún tipo de perpetuidad o algún tipo de múltiplo en el año N, pero ciertamente es una estimación algo grosera y sujeta a error. Y además se requiere estimar una tasa de descuento K apropiada de acuerdo al nivel de riesgo de los flujos de efectivo esperados. Eso tampoco es sencillo y ahorita voy a decir algunas palabras sobre ello. Lo primero que quiero decir es que quizás la forma o el elemento de esos tres que acabo de mencionar que más pesa en la valoración de las empresas es típicamente los flujos de caja, y entonces en la calidad de esos estimados que también lo hagamos, pues así será tan defendible el valor de la compañía que estemos obteniendo o no. Es a esa labor entonces, a la de flujos de caja, que hay que dedicarle más tiempo, porque de ella depende principalmente la calidad de la valoración de la empresa que lleguemos a hacer mediante esta metodología. Quisiera mencionar algunos detalles sobre esos tres elementos para que tengamos una visión general de las dificultades y algunas recomendaciones en la práctica sobre cómo estimar esos elementos. Primero quisiera decir algo sobre los flujos de caja. El problema con los flujos de caja no solo está en estimar futuros precios, futuros gastos, futuros costos, márgenes y demás, que obviamente es complicado porque
pues nadie está seguro y ni puede asegurar con precisión qué va a suceder en el futuro con los precios de los productos que nosotros estamos produciendo, ni con sus costos, ni con los salarios, ni con la inflación, ni con los tipos de cambio, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente ahí ya hay un problema importante, pero además hay un problema técnico que hay que tener cuidado cuando estamos utilizando los métodos basados en descuento de efectivo. En realidad existen tres formas de llegar al valor del patrimonio de una empresa si estamos utilizando las metodologías de descuento de efectivo. No voy a entrar en detalles en esta presentación o en este video sobre esas tres formas porque tomaría mucho tiempo, pero sí quiero mencionar que si estamos utilizando esta metodología tenemos que reconocer cuál de esos tres caminos es el que se está siguiendo para llegar al valor de la compañía. Un primer camino para estimar el valor de la empresa consiste en estimar la empresa sin deuda, o sea, la empresa no apalancada, y después añadir todos los efectos colaterales que la deuda genera, como por ejemplo, el principal de los cuales es probablemente el ahorro en los impuestos, es decir, el escudo fiscal que la deuda genera. Esa sería la ruta número uno para llegar a la valoración de una compañía y es básicamente la metodología que llamamos de BAN ajustado o de valor actual ajustado. Una segunda metodología es simplemente coger los flujos de caja libre y descontarlos por el weighted average cost of capital de la empresa. Esa es una segunda forma de llegar al valor de la compañía. Y una tercera forma de llegar al valor de la compañía pues es descontar el flujo de caja que va para el bolsillo del accionista por el costo de sus recursos, el KE, o sea, el costo del equity apalancado, porque obviamente pues la empresa tiene algún nivel de apalancamiento. Si somos consistentes con los supuestos, la ruta número 1 que mencioné anteriormente, que es el de BAN ajustado, la ruta número 2, que es la de BAN tradicional o WACC, y la ruta número 3, que es el BAN o valor actual de los flujos de caja que van al bolsillo del accionista, los tres nos van a arrojar el mismo enterprise value, es decir, el mismo valor de la deuda más el equity, que es lo que estamos buscando. Ser consistente con los supuestos a veces no es sencillo, pero si lo somos, las tres metodologías nos llevan al mismo resultado. ¿Por qué tenemos tres metodologías? Bueno, porque a veces aplicar una o aplicar la otra o aplicar la tercera resulta más sencillo que las otras dos. Simplemente por comodidad, a veces el procedimiento de descontar flujos de caja se hace más sencillo en la ruta número 1 o en la ruta número 2 o alternativamente en la ruta número 3. Entonces el que está haciendo el ejercicio de valoración quiere estar capacitado para reconocer cuándo la ruta 1, la 2 o la 3 es la más sencilla de seguir, porque si valorar empresas es ya de por sí difícil y ya de por sí involucra una serie de supuestos y una serie de complejidades, pues en términos de descuento de flujo de caja es que queremos escoger aquella ruta que, aunque sabemos que las otras dos nos van a producir el mismo resultado si somos consistentes con los supuestos, pues tratar de utilizar aquella más directa, aquella que represente menos complejidades dadas las circunstancias. ¿Y cuáles pueden ser esas circunstancias? Bueno, las circunstancias podemos resumirlas en este slide que tengo acá. Existen dos circunstancias a las que le queremos poner atención cuando estamos descontando flujos de efectivo para valorar operaciones, para valorar empresas. Un estado de la naturaleza, una posibilidad es que asumamos que la proporción deuda-equity, o sea, la estructura de capital de ese activo o de esa compañía hacia futuro, se va a mantener constante hacia el futuro. Entonces, por ejemplo, podemos asumir que el 50% de nuestra estructura de capital va a ser deuda y el 50% por lo tanto va a ser equity, una relación 50-50. Cuando podemos asumir que hacia futuro nuestra relación deuda-equity se va a conservar constante, se va a mantener en una cierta proporción a lo largo del tiempo, la forma fácil, la ruta fácil para descontar flujos de efectivo es el WACC tradicional, o sea, flujos de caja libre descontados por el weighted average cost of capital, o su primo cercano, los equity cash flows, o sea, los cash flows que van al bolsillo del accionista descontados por el costo del equity apalancado del accionista. Cualquiera de esas dos rutas que aquí tenemos en la derecha y en la esquina superior, en la parte superior de este slide, son las rutas adecuadas para valorar empresas en esas circunstancias. Utilizar el que anteriormente denominé BAN ajustado no es recomendable en ese caso. Sabemos
que si lo utilizamos y somos consistentes y hacemos todo bien, vamos a obtener el mismo resultado que en las otras dos metodologías. Sin embargo, ser consistentes con los supuestos y hacerlo de manera correcta resulta extremadamente difícil si la deuda sobre equity si la estructura de capital de la compañía se mantiene constante en el tiempo. En esas circunstancias es mucho más directo, mucho más sencillo utilizar esas dos metodologías alternativas. Por el contrario, si nos encontramos en un estado de la naturaleza o en una circunstancia donde la deuda sobre equity no es constante, sino que por el contrario, lo que conocemos es el monto de la deuda hacia futuro, resulta que en esas circunstancias el WACC tradicional, el flujo de caja libre descontado por el WACC, o el equity cash flow descontado por el CAE apalancado, o sea, los flujos de caja que van al bolsillo del accionista descontado por el costo de oportunidad de sus recursos del accionista apalancado, por supuesto, no es la metodología adecuada para descontar flujos de efectivo. En ese caso, la metodología adecuada para descontar flujos de efectivo es de hecho lo que llamamos anteriormente el BAN ajustado, el APV, el Adjusted Present Value, que involucra descontar los flujos de caja libres por el CAE no apalancado en un primer paso y después básicamente añadir los escudos fiscales que la deuda genera, dado que sí tenemos deuda. ¿Y por qué es sencillo aplicarlo cuando el monto de la deuda es predeterminado, cuando estamos en este estado de la naturaleza? Bueno, porque si el monto de la deuda es predeterminado, es conocido de antemano, entonces sé los intereses que voy a pagar y entonces sé y puedo calcular directamente los escudos fiscales que tener deuda en la estructura de capital va a generar. En resumen, lo que queremos decir con estos dos slides es que además de las complejidades de estimar precios y costos y gastos y demás hacia el futuro, tenemos que tener mucho cuidado con cuál de las tres rutas estamos utilizando para descontar los flujos de caja y encontrar su equivalente en valor presente, porque existen tres rutas y las tres rutas involucran metodologías distintas. Los flujos de caja que se descuentan pueden ser distintos y ciertamente las tasas de descuento que se utilizan en cada una de las tres rutas son distintas. De hecho, el resultado final de las tres rutas podría ser distinto porque si utilizamos el BAN ajustado vamos a encontrar el Enterprise Value, deuda más equity. Si utilizamos el WACC tradicional vamos a encontrar el Enterprise Value, deuda más equity, pero si utilizamos el Equity Cash Flow descontados por el CAE apalancado de los accionistas vamos a encontrar directamente el valor del equity. Aquí obtendremos equity y aquí en estos dos casos obtendremos deuda más equity. Obviamente la diferencia es la deuda, pero tenemos que estar conscientes. También quiero decir algo con relación al valor terminal. Ese valor terminal a veces pesa mucho en la valoración de las empresas. No es inusual encontrarse que el valor terminal pese 50 o 70% del valor de una compañía cuando estamos haciendo o utilizando la metodología de descuento de flujos de efectivo para llegar al valor de las empresas. Y muy usualmente consiste en utilizar algún tipo de perpetuidad que crece indefinidamente a un cierto ritmo constante G. El comentario que quiero hacer, y esta es la fórmula, si vamos a asumir eso, ¿verdad? La fórmula de un valor terminal en el año n, pues será el flujo de caja en el año n por 1 más g, eso nos da el flujo de caja en el año n más 1, porque se supone que cada año los flujos de caja están creciendo a una tasa constante g, y la descontamos a la tasa de descuento menos ese crecimiento g, y obtenemos así el valor presente de una serie que va desde n más 1 hasta el infinito, traída a su valor presente converge a ese valor. Eso es muy usual para estimar los valores terminales en proyectos de inversión y en valoración de empresas. Lo que hay que tener cuidado si vamos a utilizar esa fórmula de perpetuidad para estimar el valor terminal de una compañía, que de nuevo es importante porque a veces representa el 50 o 70% del valor total de la empresa en valor presente, es que ese G debe ser una tasa no muy alta. Aquí tengo un ejemplo pequeño para mostrar el pecado que se podría cometer si utilizamos Gs muy altas. Si utilizamos una G de 7%, por ejemplo, o sea, un crecimiento de nuestra compañía de 7%, pero la economía o el mercado de nuestro producto, de lo que producimos, crece apenas un 3%, y supongamos que en el año 0 yo tengo 50% de market share porque mi mercado es 100 y la empresa vende 50, o sea, tengo el 50% del mercado. Al cabo de 20 años, si yo crezco 7%, pero el mercado crece únicamente 3%, resulta que el mercado tendrá un tamaño de 181, la empresa un tamaño de 193, o sea que quiere decir que la empresa será más grande que el mercado. Tiene todo el sentido del mundo. Si un crecimiento de 7% supera por bastante el de 3, pues al cabo de poco tiempo, bastante antes del infinito de hecho, pues vamos a tener el 100% del mercado, lo cual significa que estamos sacando a toda nuestra competencia del mercado, estamos abarcando y volviéndonos un monopolio. Y por supuesto, si
si seguimos así, bastante antes del infinito, por ejemplo aquí en el año 50, pues vamos a tener, nuestra empresa en principio sería 3 veces más grande que el mercado, lo cual no tiene ningún sentido. Por eso, cuando estamos utilizando estas fórmulas de perpetuidad para estimar los valores terminales, no deberíamos estar utilizando valores mucho más altos que el crecimiento nominal del mercado, de la economía que esperamos en el largo plazo. También quiero decir algo sobre la tasa de descuento. Obviamente la tasa de descuento apropiada está sujeto a enorme discusión. La idea es utilizar una tasa que refleje el costo de oportunidad del dinero para el riesgo asociado que tengan los flujos de caja que la empresa produce. Pero eso obviamente, como hemos visto, no es sencillo de determinar. Algunas veces se utilizan tasas de referencia como del BID o del IFC, que en algún momento se han visto por allí, y en algunas otras ocasiones, si nos queremos poner un poquito más sofisticados, utilizamos modelos como el KPM, el FAMA French Three Factor Model, el modelo de Damodaran o de Iverson Associates o algún otro que existen por allí para estimar tasas de descuento, que a veces además deben ser ajustadas por riesgos de varios tipos. Por ejemplo, riesgo país o tamaño de las operaciones o iliquidez de las acciones, porque muchas de esas tasas y modelos en todo caso han sido propuestas para mercados desarrollados. Si las estamos tratando de aplicar en nuestras latitudes, América Latina, pues en principio podríamos requerir un cierto ajuste por riesgo país, tal vez un cierto ajuste por tamaño, porque ciertamente las empresas de las cuales hemos obtenido datos para el KPM, el Froman French, el Damodaran o el Iverson, pues son mucho más grandes en órdenes de magnitud que las empresas que tenemos en nuestras latitudes, o por la iliquidez de las acciones de las empresas, porque muchas de esas empresas, de nuevo, son empresas públicas en Estados Unidos cuyas acciones son líquidas. Si yo me quiero deshacer de una acción de General Electric al precio de mercado, pues probablemente me tome menos de 3 segundos hacerlo y hacer líquida mi inversión, pero si tenemos las acciones de una empresa local, y que es privada y que no cotiza en bolsas internacionales y demás, deshacerse de esa inversión o hacerla líquida puede tomar años. Esa falta de liquidez o iliquidez de las empresas en nuestras latitudes, la mayoría de ellas, pues en principio debería llevar como consecuencia un premio en la tasa de descuento que refleje el hecho de que nuestras empresas pues tienden a ser menos líquidas, más pequeñas y además operan en países de mayor riesgo. Siempre en las tasas de descuento, como hemos mencionado, lo difícil es estimar el costo del equity, el costo de los recursos propios, para lo cual tenemos modelos como los que hemos mencionado, el CAPEM, que han sido desarrollados para mercados emergentes y que debemos ajustar de nuevo por alguno de los riesgos que acabo de mencionar. Usualmente, entonces, obtenemos esa tasa de los recursos de los socios en mercados desarrollados, por ejemplo, vía CAPEM, que es lo más usual, y después, pues, si una vez esa sería la tasa en mercados desarrollados, típicamente Estados Unidos, y luego una vez que obtenemos esa tasa, pues nos obligamos a pensar en si es apropiado añadirle o no un premio por riesgo país a esa tasa, porque en principio los países en los que normalmente estamos interesados nosotros, pues se presumen más riesgosos que Estados Unidos, y por lo tanto deberíamos tener un premio en la tasa. ¿Cómo encontramos ese premio en la tasa de descuento? Bueno, existen dos metodologías, como hemos visto, principalmente aquellas que se basan en las calificaciones de riesgo soberano de los países, basadas en las emisiones de deuda que los países hacen, y entonces se utilizan los spreads de deuda soberana o el Emerging Markets Bond Index de JP Morgan o los credit ratings de las agencias calificadoras de riesgo para tratar de inferir lo que podría ser un spread o un riesgo país medido por el spread de crédito de los países involucrados, o por otro lado podríamos utilizar métricas de riesgo político como rankings de riesgo político o scores de riesgo político o índices de riesgo político que se producen a veces, y de esos riesgos o de esos rankings o de esos scores deducir de alguna manera alguna tasa o algún premio o descuento, dependiendo si el país es más riesgoso o menos riesgoso que Estados Unidos, para poder sumársela a la tasa correspondiente norteamericana. Ese es el proceso normal cuando estamos tratando de estimar tasas de descuento en países de mercados emergentes, por ejemplo, que probablemente involucren un premio en la tasa. También es cierto que dependiendo del contexto, pues a veces
hay que añadir otros premios además de riesgo país o descuentos en esas tasas. Por ejemplo, por tamaño, como ya mencioné, porque podría ser que las empresas sean mucho más grandes, de las cuales obtuvimos datos de betas y demás, o por especificidad del negocio, porque son mucho más diversificadas y al ser mucho más diversificadas y más grandes, en principio, pues tienen más capacidad de resistir los ciclos económicos y por lo tanto nuestras empresas menos, lo cual significa que son más riesgosas y en ese caso deberíamos incluir desde el punto de vista técnico, cuando menos, un premio, una tasa de descuento. O por control, porque a veces estamos interesados en adquirir más del 50% de una empresa, por ejemplo, y a veces no, pues si no tenemos control, estamos en una posición minoritaria, en principio valoramos menos esa posición, o sea que tener control debería requerir una tasa de descuento un poquito más pequeña, mientras que no tener una tasa de descuento más grande porque involucra más riesgo, o por la iliquidez de las acciones que ya mencioné también, porque las empresas en Estados Unidos tienden a ser más líquidas, las empresas de las cuales obtenemos datos como betas y demás, para los modelos que vimos anteriormente, pues tienden a ser más líquidas y nuestras empresas no. Y todos esos se puede argumentar que deberían acarrear, por lo tanto, algún tipo de premio o descuento en la tasa de descuento. Aunque puede existir una base teórica para esos premios y descuentos, la verdad es que tienden a ser bastante arbitrarios y dependen muchísimo del juicio que está realizando la valoración, de la persona que está realizando la valoración, y a veces esos premios o descuentos no son pequeños, pueden involucrar descontar el precio que obtuve un 30, un 40, hasta un 50% a veces del valor obtenido por falta de control, por liquidez o por tamaño. Además, también es cierto que estos premios o descuentos no solo tienden a ser algo arbitrarios y dependen del juicio del que está haciendo la valoración, sino que además muchas veces están relacionados entre sí. A lo mejor la iliquidez y el tamaño están relacionados de alguna forma, entonces no es cuestión de ir sumando riesgos uno tras otro como premios en la tasa de descuento, porque resulta que hay una correlación entre ellos de alguna forma. Finalmente, con relación a todos estos premios y descuentos, quisiera decir que desde el punto de vista técnico, es más apropiado tratar de capturar esos riesgos país o premios por tamaño o control o liquidez en los flujos de caja más que en la tasa de descuento. Desde el punto de vista técnico, eso es más apropiado, tratar de capturar esos riesgos en flujos, lo cual me obliga a crear escenarios de posibles riesgos, o sea, que reflejan posibles riesgos país o liquidez o tamaño o ciertos escenarios y asignarles, por supuesto, a esos escenarios ciertas probabilidades de ocurrencia. Lo que sucede es que eso es un proceso obviamente complicado y muy sujeto a discusión. ¿Qué quiero decir con ello? Bueno, que aunque es desde el punto de vista técnico más apropiado tratar de capturar todos esos riesgos en los flujos de caja, es más fácil decirlo que ciertamente hacerlo. Hacerlo es definitivamente más complejo y en el momento en el que lo hago voy a ser cuestionado porque me van a preguntar inmediatamente por qué asumí esos escenarios y por qué a esos escenarios particularmente les asigné ciertas probabilidades de ocurrencia. La forma en que uno puede evitar ser cuestionado en cuanto a escenarios y probabilidades de ocurrencia, pues es comenzar a meter una serie de premios por iliquidez, por especificidad del negocio, por tamaño, o por control o por riesgo país, que difícilmente nadie va a cuestionar porque en el fondo la verdad es que son bastante arbitrarios, difíciles de defender, pero también difíciles de cuestionar. Ya para terminar esta presentación o este video, quisiera decir que enfatizar de nuevo que desde el punto de vista teórico, los métodos de descuento deflectivo son definitivamente los más apropiados. Desde el punto de vista técnico, desde una perspectiva teórica, ciertamente descontar flujos de caja es la forma en que debiéramos valorar activos. Definitivamente lo que queremos hacer. Sin embargo, también es cierto, y no se puede dejar de señalar, que en la práctica son los más complejos de aplicar. Requieren una serie de consideraciones, como acabamos de ver, en la estimación de los flujos de caja, en la estimación de las tasas de descuento, en la estimación de los valores terminales, muchos de ellos sujetos a discusión y al buen juicio del que está haciendo la valoración. Desafortunadamente, también quisiera decir que existe una obsesión generalizada con la aplicación y la mecánica de estos métodos. Como tienden a ser complejos, a veces tienden a causar lo que yo llamaría una falsa sensación de precisión. No porque sea complejo, no porque luzca sofisticado, no porque estimamos flujos de caja de una manera muy pormenorizada
o porque asumimos riesgos países de cierta forma, o utilizamos un modelo para estimar el costo de los recursos de los socios muy sofisticado, o utilizamos modelos de simulación, o tenemos una hoja Excel con 1000 columnas y 500 filas, con fórmulas sofisticadas, con ifs, distribuciones de probabilidad, VLOOKUPs y macros en ello. No por ello quiere decir que nuestra valoración es precisa de ninguna manera. Lo que sí quiere decir es que quizás nuestro Excel sea sofisticado y desde el punto de vista de Excel, pues sí es una hoja muy sofisticada, muy bien construida, pero no necesariamente precisa. A veces los modelos financieros y de valoración relativamente más sencillos le brindan al que está tratando de hacer un ejercicio mucha más intuición entre los principales factores que afectan la valoración y los principales escenarios que se podrían derivar de suponer diferentes cosas, que un modelo muy complejo con cientos de fórmulas, con cientos de links, con cientos de macros, distribuciones de probabilidad y demás, que a veces uno corre y que sí, es muy sofisticado, pero no necesariamente preciso, porque cuando uno lo corre pues da un resultado que es difícil de explicar y la intuición se pierde. Finalmente quisiera reiterar que mediante estos métodos de flujos de caja o de descuentos de flujos de caja, ciertamente el resultado final depende grandemente de los supuestos y principalmente de los supuestos que se hagan sobre los flujos de caja que esas operaciones o esa empresa va a producir hacia futuro. Ojo, quiero señalar que ese no es necesariamente un problema de técnica financiera, ese es un problema de estimar lo que va a pasar en el futuro, estimar precios, estimar costos, estimar gastos, estimar futuros escenarios, probabilidades de ocurrencia y demás, pues no es nada sencillo. En realidad ese no es un problema, diría yo, de técnica financiera, es un problema de estimación del futuro. Dicho de otra manera, si alguien me diese a mí los flujos de caja hacia futuro que una empresa va a generar y me dice esos flujos de caja son precisos porque tiene alguna forma mágica de estimar el futuro con precisión, pues uno podría darse el lujo entonces, desde el punto de vista financiero, de estimar el valor de esa compañía con 2 decimales de precisión, porque si los flujos de caja están precisos, la técnica financiera no falla. El problema está en estimar flujos de caja. Y es difícil exigirle a los financieros si los matemáticos, los físicos, los sociólogos, los psicólogos, los físicos cuánticos no han podido hacerlo, estimar el futuro con certeza, pues ¿por qué las finanzas deberían ser llamadas a hacerlo?